Bien, en realidad el tema de la negociación colectiva en el sector público, el gran problema que se ha suscitado durante estos últimos años es la pregunta de si en el sector público la negociación colectiva puede tratar temas de incrementos salariales, incrementos remunerativos. Es por esto que este tema, el contenido negocial económico, está abocado justamente a absolver esa gran interrogante. Interrogante que, por cierto, como ya veremos en las conclusiones de esta ponencia, se ha resuelto, sin embargo, parcialmente. Y ya nosotros también comentaremos la que es la ley, o el proyecto, no, perdón, la ley ya aprobada por el Congreso, la ley de negociación colectiva en el sector estatal, bien, y que aún se encuentra en el Poder Ejecutivo para la suscripción de parte del presidente, o en el caso, la observación, si este último considera que aún esta ley no está o no se debe promulgar, ¿no? En esa medida, quisiera hacer un poco un recuento de todo lo que ha sido el tema de la negociación colectiva en el sector público, iniciando con una cuestión básica. ¿Qué es lo que diferencia a un trabajador público de un trabajador privado? ¿Por qué la ley ha conferido el derecho a la negociación colectiva sobre aspectos remunerativos al trabajador privado y no así al trabajador del sector estatal? Si vemos y si analizamos la relación que existe entre el servidor público y el Estado como empleador, veremos que no existe una mayor diferenciación en cuanto a la labor que realiza un trabajador del Estado con un trabajador de una empresa privada, de un empleador privado. En ese sentido podemos comparar una situación, para ejemplificar lo que estoy mencionando, la situación de una secretaria que labora en el ámbito privado, pongámonos una secretaria del gerente de una empresa, no sé, constructora, con la función que realiza una secretaria de, a ver, por ejemplo, el despacho del presidente de una entidad o el gerente de una entidad pública, ¿no? Finalmente podemos ver que en ambas situaciones, ambas trabajadoras realizan la misma función, la función secretarial. Ambas contestan las llamadas telefónicas, ambas redactan oficios, manejan la agenda de su jefe inmediato, y en realidad, sustancialmente, la labor entre una y otra trabajadora no se diferencia, ¿no? Es más, en ambas existen los tres elementos de una relación laboral: la prestación personal de servicio, la subordinación y la remuneración. Es decir, en principio, ambas tienen la misma situación jurídica. Y entonces, ¿qué cosa es lo que diferencia entre uno y otro para otorgarle a una de ellas en el caso de las secretarias, la facultad de sindicalizarse y eventualmente, en el marco de digamos, el sindicato negociar incrementos remunerativos para la trabajadora en el sector privado, en cambio, negar esa misma situación a una trabajadora en el ámbito del Estado? ¿Cuál es la situación o la particularidad? Bueno, básicamente la particularidad, como está claro, es que en el caso de la secretaría que presta la labor en este despacho de un gerente de una entidad pública, es precisamente esto, ¿no? Que presta servicio para el Estado, ¿no? Y esto es lo que define que exista cierta regulación especial respecto a la negociación colectiva que esta persona, a través de un sindicato, va a poder desarrollar, ¿no? Porque el hecho de que sea parte, digamos, que el empleador sea el Estado, apareja ciertas dificultades en la medida que lo que se da a negociar, si son incrementos salariales, parte de recursos públicos que no solamente están destinados a incrementar remuneraciones, sino que el presupuesto público, además de ello, y principalmente, está destinado a poder solventar los servicios públicos que brinda el Estado. Bien,
Hasta los años 80 se discutía el tema de que en el Estado la relación no era una relación laboral, sino era más bien una relación funcionarial, ¿no? Sin embargo, ya en la actualidad esta discusión ya no se da. Se entiende que los empleados públicos tienen una relación laboral, ¿no? En tal caso esto ya no está en discusión. Y es por eso que se habla de una laboralización de la relación de carácter funcionarial. Y esto es así porque, digamos, como una especie de ejemplo a nivel del ordenamiento jurídico mundial, en Italia, por ejemplo, ambos, trabajadores públicos y privados, están sujetos a un mismo régimen jurídico laboral. ¿Sí? Incluso en el caso peruano, el proyecto de la Ley General del Trabajo, que no ha sido aprobado, recomendaba que se pueda extender el régimen laboral de la actividad privada también a trabajadores públicos. Esto para efectos de graficar que es posible, pues, darles el mismo tratamiento, ¿no? Lo otro que quería comentar respecto de negociación colectiva es que debemos ver cuáles son las prácticas de los ordenamientos jurídicos en el mundo, ¿no? Y para muestra, dos botones. A nivel de Latinoamérica existen estados que permiten la negociación colectiva sobre aspectos remunerativos en el sector público. Por ejemplo, Brasil, Argentina y recientemente Uruguay en el 2009 y Colombia en el 2012, que son nuestros vecinos y que permiten que los sindicatos del Estado puedan negociar sus remuneraciones. En el caso peruano se da una cierta complejidad porque digamos, existe un desorden a nivel de las remuneraciones en el Estado. Como bien sabemos, el Estado tiene una serie de regímenes laborales generales. Estamos hablando del decreto legislativo 276, que es el régimen de la carrera administrativa, el decreto legislativo 728, que es un régimen laboral de la actividad privada, que algunas entidades pueden contratar bajo este régimen laboral, el régimen de contratación administrativa de servicios, que es el régimen del decreto legislativo 1057, que es más bien un régimen transversal a la administración y que digamos, es un régimen temporal, pero que ya abarca gran parte de la administración pública, y el régimen actual, el régimen de la Ley de Servicio Civil, ¿no? Que es un régimen en principio voluntario, y que claro, este régimen, la finalidad de este régimen justamente era unificar todos los otros regímenes generales en uno solo, pero claro, al hacerlo voluntario, termina siendo finalmente un régimen adicional, ¿no? Y además, en el Perú existen una serie de carreras administrativas especiales, lo que hace difícil que se pueda dar un tratamiento unificado en cuanto a lo salarial. Entonces, ahí en principio existe un desorden de nuestra administración de remuneraciones. ¿Bien? Y esto es lo que hace complejo ver el tema de la negociación colectiva en el sector público, justamente porque existe esta pluralidad de regímenes laborales. Pero no solamente los regímenes laborales son plurales en el Estado, sino que en el Estado también existe una pluralidad de formas, porque no solamente hablamos de un gobierno central, sino que también existen gobiernos regionales, gobiernos locales, entidades autónomas, entre otras. Y también hablamos de una pluralidad de sectores, ¿no? Está el sector salud, el sector educación, el sector producción, etc., etc. Es decir, es como empleador, el Estado es un ente complejo. Y entonces el problema en cuanto a la negociación colectiva sobre materia salarial es ver cómo se regula esto, ¿no? Bien, quisiera ver también algunas tablas que nos van a permitir analizar cuál es el comportamiento del sindicalismo
en el sector público y de la negociación colectiva que se han venido registrando en este sector, ¿no? Quiero empezar con esta primera tabla que hace referencia a la tasa de afiliación sindical. Esta es información que ha sido elaborada por Servir y que indica que durante el periodo 2008 al 2016 la tasa de afiliación sindical ha estado más o menos en 16%. Es decir, de todos los trabajadores del Estado, el 16% se encuentra afiliado a un sindicato. La tasa de afiliación sindical en el Estado, conforme estamos apreciando, es una tasa reducida. Sin embargo, si lo comparamos con la tasa de afiliación sindical en el sector privado formal, es una tasa superior. Incluso 3 veces mayor a la tasa de afiliación en el sector privado. La tasa de afiliación sindical al 16% responde precisamente a que en el Estado el mayor número de afiliados lo encontramos en 4 sectores: el sector educación, el sector salud, los gobiernos locales y las empresas públicas del Estado. Básicamente son estos cuatro sectores que explican este nivel de afiliación, que aunque reducida, es mayor a la tasa de afiliación sindical en el ámbito privado. Y esto es justo lo que podemos ver en la siguiente lámina. La tasa de afiliación en el sector privado formal en el 2016 es del 5%. En cambio, en el sector público es mayor, es del 16%, más o menos. El otro dato que quería ver con ustedes es el número de convenios colectivos registrados en el Ministerio de Trabajo. Conforme se ve de este gráfico, del 2006 al 2016, se puede ver que en el periodo 2009 al 2014 ha habido un cierto incremento en el número de convenios colectivos registrados en el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, en el año 2015 y en el año 2016, esta tendencia se ha reducido. Incluso ha caído a números menores. Estamos hablando que en el 2015 solamente hubieron 49 convenios colectivos registrados y en el año 2016 52 convenios colectivos registrados. Esto puede explicarse por el tema de la prohibición de la negociación colectiva que establece la ley Servir y en su reglamento, y que imposibilita incluso a los trabajadores del ámbito laboral de la actividad privada efectuar negociaciones colectivas, ¿no? Pero como se verá más adelante, incluso en el hecho de que exista legalmente una prohibición legal, aun cuando existe esta prohibición legal, las entidades públicas han venido negociando. Eso lo veremos luego. Este es el gráfico de convenios colectivos registrados según tipo de entidad. Y esto nos muestra que en el Estado, quienes han celebrado mayor cantidad de convenios colectivos son principalmente dos: las empresas públicas y los gobiernos locales, que en conjunto aglomeran el 75% de los convenios colectivos registrados en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En cambio, el otro 25% se divide entre los otros distintos organismos o entidades del Estado. ¿Y qué es lo común que tiene la empresa pública con el gobierno local? Es que en estos dos sectores, los trabajadores se encuentran regidos bajo el régimen laboral de la actividad privada. Preciso, en el gobierno local, los obreros son los que se encuentran bajo este régimen, según la Ley Orgánica de Municipalidades. Bien, y además, tanto en la empresa pública como en el gobierno local, estos tienen recursos directamente recaudados, o recaudan ingresos de forma directa, lo que les permite negociar beneficios económicos a costa de estos recursos directamente recaudados. Lo otro que quería mostrar, el otro gráfico, es el siguiente: el convenio colectivo registrado según tipo, 2006-2016. Y acá vemos
o comparamos lo que son los convenios colectivos y los laudos arbitrales. Los laudos arbitrales preciso es un mecanismo de solución de conflictos. Y claro, en el caso de la negociación colectiva, cuando no se llega a un convenio colectivo a través del trato directo o a través de la conciliación, lo que hacen los sindicatos es llevar el conflicto ante un tribunal arbitral que resuelve el conflicto, ¿no? Y claro, acá se aprecia que desde el 2008 hasta el 2014 hubo un incremento progresivo porcentual en el número de laudos arbitrales. Es decir, las negociaciones colectivas se han solucionado a través de laudos arbitrales, ¿no? Y claro, esto se explica por el hecho de que al haber la prohibición de negociación colectiva en el sector público, no se podía negociar a nivel de las mesas de negociación, es decir, a través del trato directo, sino que tenía que recurrirse necesariamente a que sea un tribunal arbitral quien resuelve el conflicto. Y claro, en la medida que la Constitución le reconoce, digamos, jurisdicción, y por ese medio puede inaplicar una ley y aplicar la Constitución, lo que se llama control difuso de constitucionalidad. En esa medida, los tribunales arbitrales podían resolver el conflicto, incrementar remuneraciones, pese a que existía una ley que prohibía el incremento de remuneraciones. Y ese es el mecanismo que se ha utilizado, ¿no? Esta es la distribución de entidades según suscripción de convenios colectivos. Aquí podemos apreciar que de todas las entidades, que son más de 2.000 entidades públicas, alrededor de 263 han podido suscribir convenios colectivos. Es decir, solamente el 13% han podido suscribir convenios colectivos producto de una negociación colectiva. Se entiende que el resto, que el 87% de entidades, pueden no haber negociado colectivamente, o habiendo negociado colectivamente, no han llegado a suscribir convenios colectivos, ¿no? Esto muestra, pues, el bajo nivel de democratización que existe a nivel de la relación laboral en el Estado público. No existe, pues, diálogo social entre empleador público y trabajadores. O si existe, pues es un número reducido. Estamos hablando de un 13%. Este gráfico también es bastante interesante. No sé si se logra ver con detalle, pero lo que grafica este gráfico es que en el sector público se negocian o se han venido negociando desde 2006 hasta el 2016 materias que tienen que ver con comprensión económica. Y aquí vemos cuáles son estas materias que se han negociado. Podemos observar que materias que han sido convenidas son, entre otras, las asignaciones y o bonificaciones por uniforme, así como las asignaciones y bonificaciones por escolaridad, las bonificaciones por cierre de pliego de reclamos, asignaciones y bonificaciones por refrigerio, los aumentos remunerativos general al obrero, el aumento remunerativo general al empleado, asignaciones y o bonificaciones por fallecimiento de trabajador, fallecimiento de familia, asignaciones y bonificaciones por movilidad, ¿no?, por quinquenio, asignaciones y bonificaciones por esposa o por hijo. Bien, casi el 75%, si se percatan, son temas económicos, ¿no? Son asignaciones, son bonificaciones, son incrementos salariales. ¿Bien? Es decir, aun cuando exista prohibición legal, las entidades han venido negociando incrementos salariales. En este gráfico se muestran los convenios colectivos registrados según materia acordada y tipo de convenio, ¿no? Básicamente
quiero referirme al aumento remunerativo general al obrero y al aumento remunerativo general al empleado. Como se observa aquí, en un porcentaje mayor, las negociaciones colectivas han sido resueltos a través de laudos arbitrales, lo que confirma lo que señalábamos antes, que en los últimos años los sindicatos estatales han venido utilizando los mecanismos del mecanismo del arbitraje para poder dar solución a sus reclamos o sus demandas de incrementos salariales, ¿no? Y esto es lo que se ve, ¿no? Recapitulando estos cuadros, podemos señalar que existe un reducido número de afiliados a un sindicato en el Estado. Sin embargo, este número es mayor que el número de afiliación registrado en el sector privado formal. El mayor número se encuentra en carreras especiales, en el sector salud y educación, en las municipalidades y en las empresas estatales. El 75% de los convenios colectivos corresponden a empresas públicas y a gobiernos locales, ¿no? Y estos dos sectores se caracterizan porque en ambos están sujetos al régimen laboral de actividad privada, precisando que en los gobiernos locales estamos haciendo referencia a los obreros, y que tienen o generan ellos mismos sus propios recursos, ¿no? Lo otro que se puede concluir es que se han incrementado los laudos arbitrales en las negociaciones colectivas solucionadas. El uso del laudo arbitral permite eludir la prohibición de incrementos remunerativos fijados por la Ley Anual de Presupuesto. Además, que se han negociado mejoras remunerativas pese a que existe la prohibición legal de las leyes anuales de presupuesto público y de la ley del servicio civil. Sobre negociación colectiva, quería mencionar esta definición que nos da Palomeque. La negociación colectiva es el conjunto de relaciones y procesos de acercamiento y diálogo en cuyo seno la autonomía colectiva de los grupos antagonistas sociales produce el convenio colectivo. Cuando hablamos de negociación colectiva, estamos hablando de un proceso de acercamiento y de diálogo. La negociación colectiva no significa que siempre se va a tener un convenio colectivo o siempre se va a acatar o adoptar las demandas que realizan los sindicatos. La negociación colectiva no es esa. La negociación colectiva o el derecho a la negociación colectiva lo que protege es que exista este diálogo social entre trabajadores y empleadores a través de sus sindicatos, ¿no? El contenido negocial, bueno, la negociación colectiva comprende varios aspectos, ¿no? Desde el procedimiento de la negociación colectiva, los sujetos que intervienen en la negociación colectiva, digamos, la fuerza o la naturaleza del convenio colectivo, entre otras cosas. Uno de los aspectos de la negociación colectiva es el contenido de la negociación colectiva. O sea, ¿qué comprende o qué puede comprender una negociación colectiva, ¿no? Y la pregunta que nos formulamos en un inicio es si la remuneración forma parte del contenido de la negociación colectiva. Al respecto, en la historia de nuestro país, del Perú, que más o menos refleja la historia que se ha dado a nivel de los distintos ordenamientos jurídicos en el mundo, se puede hablar que existen varias etapas de reconocimiento progresivo de este derecho a la negociación colectiva sobre materia salarial. En un primer momento se puede hablar de un periodo de negación del derecho a la sindicación o sindicalización y de negación a la negociación colectiva. Es decir, se prohibía a los sindicatos, o se prohibía, mejor dicho, a los empleados públicos que se organicen a través de sindicatos. ¿Bien? Y obviamente se prohibía la negociación colectiva. Un ejemplo de esto lo tenemos en el Decreto Ley 11.377, que es el Estatuto y Escalafón del Servicio Civil de 1950. Existe un segundo periodo, que yo denomino periodo de reconocimiento del derecho a la sindicalización y negación de la negociación colectiva. Es decir, tienes derecho como trabajador público a sindicalizarte, pero no puedes negociar colectivamente. Bien.
Esto nace precisamente de la ratificación del convenio 151, convenio sobre relaciones de trabajo en la administración pública. Este es un convenio de la OIT. Y en este convenio de la OIT, lo que establece la OIT como derecho mínimo de los estados que ratifican este convenio es que el Estado pueda adoptar frente a sus trabajadores, frente a los trabajadores públicos, estimular que exista una negociación colectiva o, en tal caso, que existan otras formas o métodos de diálogo social. Es decir, o negociación colectiva u otras formas de diálogo social. Es por esto que la legislación que fue dada posteriormente no establecía como un derecho de los trabajadores públicos el derecho a la negociación colectiva. Y esto lo podemos ver en el Decreto Supremo 003-82-PCM. En el artículo 22 de este Decreto Supremo establece que para la elaboración del proyecto modificatorio del Sistema Único de Remuneraciones de la Administración Pública, el Poder Ejecutivo formulará consultas. Precísese aquí el término consultas como una forma de participación de los servidores públicos frente a modificaciones en la estructura remunerativa vigente en ese entonces, ¿no? Es decir, no negociación colectiva, sino otra forma, en este caso, consulta. Igual forma, el decreto legislativo 276, que es el régimen de la carrera administrativa, establecía que las entidades públicas están prohibidas de negociar con sus servidores directamente o a través de organizaciones sindicales, condiciones de trabajo o beneficios que impliquen incrementos salariales o que modifiquen el sistema único de remuneraciones. E incluso ya en el gobierno de Fujimori, en la Constitución Política de Perú, el artículo 42, que está aún vigente, reconoce a los servidores públicos los derechos de sindicación y huelga. La pregunta es, ¿y dónde quedó el convenio colectivo? ¿No? Si reconoces a los servidores públicos el derecho a sindicalizarse, a formar organizaciones sindicales para que justamente defiendan sus derechos y sus intereses, y que en tal caso reclamen beneficios a favor de ellos, ¿a través de qué mecanismo, si no es de la negociación colectiva, pueden hacer efectivas esas demandas? ¿No? Y luego la huelga. Pero si no tienes convenio colectivo, ¿sobre qué vas a la huelga? Si no es justamente para hacer presión, justamente para que negocien o solucionen un determinado pliego de reclamos. Es decir, no tenía sentido que a los servidores públicos se les reconociese el derecho a la sindicación, el derecho a huelga, pero extrayéndole una parte principal, que es el derecho a la negociación colectiva. Y es así que llegamos a un tercer periodo, que denomino periodo de reconocimiento del derecho a la negociación colectiva, pero aún se mantiene la negación al contenido económico. Y es que ya en el caso de la Ley Marco del Empleo Público, el Tribunal Constitucional estableció que el artículo 42 que leíamos anteriormente y que establecía o reconocía el derecho constitucional a los servidores públicos de la sindicación y la huelga, debe leerse de forma unitaria con el artículo 28 de la Constitución, que establece que el Estado reconoce el derecho a la negociación colectiva para todos los trabajadores, incluyendo a los trabajadores del sector público. Es una interpretación que hace el Tribunal Constitucional, y desde ese entonces se entiende que el trabajador público tiene derecho a la negociación colectiva. ¿Bien? Y esto es así. Sin embargo, repito, tiene derecho a la negociación colectiva, pero no tiene derecho a negociar temas salariales. La Ley de Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2006 es la primera ley de presupuesto que establece esa restricción en el artículo 8,
y que posteriormente, en los distintos años que vinieron siguiendo, estableciendo en el artículo 6. Esta prohibición establecía que, digamos, que estaba o quedaba prohibido el reajuste o incremento de remuneraciones, ¿no? Así como la aprobación de escalas remunerativas, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones y beneficios de toda índole, cualquiera que sea su forma, modalidad, mecanismo, fuente de financiamiento. Cuando hace referencia al mecanismo, es precisamente la negociación colectiva. Es decir, la ley de presupuesto del sector público, a partir del año 2006, lo que prohibía era que a través de una negociación colectiva los servidores públicos incrementasen sus remuneraciones. Es decir, esta era una ley, bien, que restringía el derecho a negociar incrementos salariales a los servidores públicos. Y de igual forma, la ley del servicio civil no hace otra cosa que transcribir la prohibición establecida en las leyes de presupuesto del sector público. Y la ley de servicio civil establece en estos 3 artículos que existe negociación colectiva, pero solamente respecto de las compensaciones no económicas, ¿no? Y que en el caso de compensaciones económicas, esta está prohibida. Y eso lo dice claramente en estos documentos. En el artículo 44, por ejemplo, de la negociación colectiva, hace referencia a que la contrapropuesta o propuestas de la entidad relativas a compensaciones económicas son nulas de pleno derecho. Es decir, aun cuando se negocie colectivamente compensaciones económicas, estas no surten efecto legal. ¿Ya? Fíjese que estamos viendo cómo es la evolución normativa durante estos tiempos, ¿no? Y estamos en el periodo de reconocimiento del derecho a la negociación colectiva, pero no del contenido económico de la negociación colectiva. Este reconocimiento ya del contenido negocial económico se da a partir de 2 sentencias emblemáticas del Tribunal Constitucional, recaídas en el caso de la ley de presupuesto y en el caso de la ley de servicio civil, que es producto de una demanda de inconstitucionalidad, primero contra la ley de presupuesto y posteriormente contra la ley del servicio civil. En el caso de la ley de presupuesto, lo que se demanda inconstitucional es precisamente el artículo 6 de la ley de presupuesto público del año 2013. Lo que establece el Tribunal Constitucional es que esta prohibición absoluta de negociar incrementos salariales y que en el tiempo se ha venido dando en cada una de las leyes de presupuesto desde el 2006 hasta el 2013, afecta el derecho o el contenido esencial del derecho a la negociación colectiva en el sector público. Y por ende, declara inconstitucional el artículo 6 de la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2013 y en conexidad la del año 2014 y la del año 2015. ¿No? Sin embargo, no aplica de forma inmediata esta declaratoria de inconstitucional, porque cuando el Tribunal Constitucional declara inconstitucional una ley, lo que se hace es expulsarla del ordenamiento jurídico. Lo que no sucedió en este caso, puesto que el Tribunal Constitucional dictó una vacatio sententiae, que no es sino darle un plazo al Congreso para que regule el contenido negocial económico de la negociación colectiva en el sector público. Debido a que, según el Tribunal Constitucional, esta era una omisión, es decir, el Congreso no había omitido regular la negociación colectiva de los trabajadores públicos en materia de remuneraciones, lo que suponía un incumplimiento a los convenios internacionales de trabajo número 98 y 151,
así como una omisión a la Constitución. En ese sentido, exhorta al Poder Legislativo a enmendar o corregir esta omisión y que dicte las medidas o disposiciones legales que correspondan. Esta vacatio sententiae de un año venció el 2017, por cierto. En esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional, además establece una serie de directrices o lineamientos que deben ser considerados por el Congreso como una suerte de, digamos, de ejemplo de cómo debería regularse la negociación colectiva sobre materia salarial en el sector público. Así, como directrices, establece que el Congreso debería determinar las instancias gubernamentales competentes para participar en los procesos de negociación y los límites dentro de los cuales es posible arribar a acuerdos sobre incrementos de remuneraciones de trabajadores públicos. Como bien sabemos, el límite principal en la negociación colectiva en el sector público es el presupuesto público, los principios de legalidad presupuestal, de equilibrio presupuestal. Estos son precisamente los límites que tiene que ver el legislador para balancear o sopesar estos dos intereses, el derecho fundamental a la negociación colectiva y el derecho también fundamental o constitucional a tener un presupuesto equilibrado, ¿no? Entonces, esa es una de las directrices que estableció el Tribunal Constitucional. Luego estableció que se debe fijar el nivel de negociación correspondiente, ¿no? Si la negociación debe ser a nivel central, a nivel sectorial o incluso a instancias específicas de las instituciones públicas individualmente consideradas, ¿no? Es decir, si los sindicatos de trabajadores públicos deben negociar a nivel centralizado, es decir, a nivel del gobierno central, que en tal caso estaría representada por la PSM, la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? O si también puede negociar a nivel sectorial o a nivel de cada entidad pública, ¿no? Luego, estableció como una directriz que se establezca que durante una época de crisis económica, los trabajadores del sector público no podrán negociar incrementos de salario. El monto por horas de trabajo ni el monto de remuneración en días feriados, ¿no? Y que claro, en caso de crisis económica, el plazo máximo para prohibir la negociación colectiva sobre materia salarial no debía superar de 3 años, o no debería superar de 3 años. Asimismo, considerar que las negociaciones colectivas que involucren incrementos salariales pasen a una ratificación en última instancia por el Poder Legislativo. Es decir, que el contenido negocial económico no se fije solamente a nivel de las entidades, ¿bien?, sino que ésta tenga que pasar necesariamente por la aprobación del Congreso, puesto que estas negociaciones deberían ser incorporadas en el proyecto de la Ley de Presupuestos del Sector Público y ejecutarse en el año fiscal siguiente. Estas son las directrices que se estableció en el caso de la Ley de Presupuestos del Sector Público. La otra norma es, el otro caso emblemático es el caso de la Ley de Servicio Civil, ¿no? De igual forma, como hemos visto, la Ley de Servicio Civil establecía normas que prohibían la negociación sobre compensaciones económicas. Básicamente, lo que establece la ley, el Tribunal Constitucional en este caso, es que se prefiere, o existe una preferencia a la disposición constitucional que obliga al fomento de la negociación colectiva en el sector público frente a la disposición que faculta su uso o el uso de un método distinto que estaba establecido en el convenio 151 que ya se hizo referencia. Y que el principio de equilibrio presupuestal constituye, pues, claro, un límite a la negociación colectiva.
que la negociación colectiva en el ámbito de la administración pública está condicionada a los procesos presupuestarios y su lógica. Pues claro, en el Estado no se puede negociar colectivamente en cualquier momento, sino que se tiene que seguir el cronograma de aprobación del presupuesto público. En esa medida, la negociación colectiva, si estamos hablando de un año fiscal, debería máximo culminar en marzo de cada año, remitirse en abril al Ejecutivo, Ministerio de Economía y Finanzas, para que ésta la incorpore en su proyecto de ley de presupuesto del sector público y que en agosto sea enviado al Congreso de la República para su aprobación y ejecución en el año fiscal siguiente. Es decir, sigue la lógica del proceso presupuestario, ¿no? Lo otro es que la disposición legal que prohíbe la negociación colectiva para mejorar la compensación económica es inconstitucional por contravenir el derecho a la negociación colectiva. Y reitera la vacatio sententiae del caso de la ley de presupuesto del sector público antes señalado, ¿no? Es decir, que el Congreso tendría un año para regular o para emitir la ley sobre negociación colectiva en el sector público. Algunas conclusiones sobre este aspecto son los siguientes, ¿no? El derecho a la negociación colectiva de los servidores públicos es un derecho constitucional. Esto ya lo ha establecido el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, especialmente en el caso de la Ley del Empleo Público en el 2005. Es un derecho constitucional y en ese sentido no puede existir leyes que establezcan o que restrinjan de forma absoluta ese derecho. De esta forma, la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público no puede contravenir la Constitución, así como tampoco lo puede hacer la Ley del Servicio Civil. Y en esa medida, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional aquellas normas que restringían este derecho a la negociación colectiva y específicamente han declarado inconstitucional la prohibición absoluta de negociar aspectos remunerativos. Bien, y es que claro, cuando existe un conflicto de derechos fundamentales constitucionales, en el caso del conflicto entre el derecho al equilibrio presupuestal y el derecho a la negociación colectiva sobre aspectos remunerativos, no es que una excluya a otra, sino que al ser ambos derechos constitucionales, lo que se debe buscar es una ponderación de derechos, es decir, que se mantengan, que se regule los derechos, pero que no vulneren el contenido esencial de los mismos. ¿Qué es lo que se hacía? Se vulneraba el derecho constitucional, el contenido esencial del derecho constitucional a la negociación colectiva al prohibir en el Estado la negociación colectiva sobre aspectos salariales. Bien, queda claro que la remuneración forma parte del contenido de la negociación colectiva en el sector público. Lo que está pendiente en tal caso es la forma como se regula este contenido, ¿no? Y lo otro que también queda claro es que la negociación colectiva en la administración pública tiene particularidades. No es lo mismo negociar con un privado que negociar colectivamente sobre aspectos salariales con el Estado, ¿no? Es por eso que, en virtud de esa particularidad o de esta especialidad, se reconoce que el régimen jurídico de la negociación colectiva debe ser distinta al régimen jurídico establecido para los privados. Debe ser un régimen especial, ¿sí? Y es que, claro, en el caso de la negociación colectiva entre un sindicato de trabajadores y una empresa privada o un sindicato de empleadores, finalmente son bolsillos, o sea, el salario va a salir de los bolsillos de privados y no de un presupuesto público que, como dije, no solamente está destinado a los salarios o a pagar salarios, sino
que además está destinado a la ejecución de una serie de servicios públicos por parte del Estado, a la prestación, digamos, de servicios públicos que ya dije, a la construcción de infraestructura, al desarrollo de programas sociales, etcétera, etcétera. Y además que es el presupuesto público que sale del dinero de todos los contribuyentes, ¿no? Entonces, esas son particularidades que dan una característica especial a la negociación colectiva en el sector público. Finalmente, quiero terminar con la ley. Bueno, voy a hablar de ley, aunque aún no está promulgada, pero claro, ya está aprobada por el Congreso de la República, la Ley de Negociación Colectiva en el sector estatal. Esta ley, que ha sido aprobada en la primera legislatura ordinaria, 2018-2019, sesión de pleno de Congreso del jueves del 18 de octubre del 2018, un poco más de un mes, se aprueba esta Ley de Negociación Colectiva en el sector estatal. ¿Qué es lo que establece esta ley? Son dos situaciones, ¿no? En principio establece que existen dos niveles de negociación colectiva, un nivel centralizado y un nivel descentralizado. En el nivel centralizado, los sujetos que negociarían son las confederaciones sindicales más representativas de los trabajadores a nivel nacional y por parte del Estado empleador, el Poder Ejecutivo a través de la PSM. Bien, y en el caso del nivel descentralizado, que podría ser en el ámbito sectorial, territorial e incluso por cada entidad pública, se establece que las organizaciones sindicales son los que llevarían a cabo estas negociaciones con la parte empleadora respectiva, ¿no? Finalmente son ellos quienes eligen el nivel de la negociación. Y en lo que nos corresponde el contenido negocial, hablamos que a nivel centralizado, la ley, que aún no ha sido promulgada por el Ejecutivo, dispone que a nivel centralizado, con las confederaciones de sindicatos de trabajadores y el Estado, representado por sus funcionarios en el nivel de la PCM, lo que puede negociar son las modificaciones de la estructura remunerativa aplicable a todos los trabajadores estatales, así como el tipo, cuantía o características de las remuneraciones y otras condiciones de trabajo con incidencia económica. Lo curioso en la redacción de esta norma es que, claro, hace referencia a que en un nivel centralizado, bien, se pueda modificar la estructura remunerativa aplicable a todos los trabajadores del Estado. Sin embargo, como hemos visto, el hecho de que exista una pluralidad de regímenes laborales hace que sea difícil establecer una regulación única para todos los trabajadores. Entonces, no se comprende bien cómo se podría modificar la estructura remunerativa aplicable a todos los trabajadores si no todos los trabajadores tienen la misma estructura remunerativa, ¿no? Bueno, y a nivel descentralizado, es decir, a nivel de cada entidad o a nivel de cada sector, lo que establece la ley que aún no ha sido promulgada es que a este nivel se regulan o se podría negociar las remuneraciones y otras condiciones de trabajo con incidencia económica que resulten de aplicación a los trabajadores comprendidos dentro del ámbito respectivo, con exclusión de las materias pactadas a nivel centralizado. ¿Bien? Es decir, que en este nivel descentralizado se podrían negociar aquello que no se negocia en el nivel centralizado y que sea aplicable únicamente a los trabajadores comprendidos dentro del ámbito, es decir, dentro de la entidad o dentro del sector. Y un poco cuál es el procedimiento, la estructura de procedimiento para la negociación colectiva centralizada que está propuesta, si se quiere, en esta ley de la negociación colectiva en el sector estatal, sería el siguiente, que el proyecto de convenio colectivo se presente a la PSM, es decir, que las confederaciones de sindicatos de trabajadores del sector público presenten un proyecto de convenio colectivo, bien, y que se realice un trato directo
y en caso de que no se llegue a un acuerdo o un convenio colectivo en el trato directo, se establece que los trabajadores podrán utilizar los mecanismos de ley, que se debería entender como arbitraje, si no hay un trato directo, y si existe un trato directo, los acuerdos económicos de este trato directo debían ser incluidos en la ley de presupuesto, ¿no? Que es lo que ya veníamos señalando. Por otro lado, en el caso de la negociación descentralizada, el proyecto de convenio colectivo se presentaría a la entidad pública, ¿ya? Directamente a la entidad pública. Se, se, se reunirían los sindicatos y los representantes de la entidad pública a efectuar el trato directo, ¿no? Si no existe trato directo, se irían a la conciliación ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, ante el Ministerio de Trabajo, y de no haber conciliación, al arbitraje, ¿no? En la conciliación, si existe conciliación o si existe acuerdo en trato directo, se podría suscribir un convenio colectivo. En cambio, en la etapa de conciliación, de no haber conciliación, el sindicato de trabajadores se podrían ir a la huelga, recurrir a la huelga. Este es el procedimiento que se plantea para la negociación colectiva descentralizada. Como les dije, aún esta ley no ha sido promulgada por el presidente Vizcarra, sin embargo, ya ha sido elevada y se encuentra en su despacho, y él tiene dos opciones, ¿no? O lo promulga o lo observa. Y estamos pendientes de esa respuesta. Bueno, esto sería todo lo concerniente con la expositiva que me corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hernán Paver, por la participación el día de hoy. Agradecemos mucho a usted lo que es esta clase dictada y también a los asistentes por lo que son su participación. Doctor Hernán, tenemos, doctor, algunas preguntas, te las voy a asignar para que lo puedas ver y le podemos contestar. Asimismo, también las personas que deseen participar saben que pueden hacer por la vía escrita, o también cualquier persona que desee hacer una participación por voz también lo puede hacer ahora por el del estar de mano. Te asigné, doctor, una pregunta por escrito, ¿la puedes ver? Sí, me preguntan si los trabajadores CAS pueden sindicalizarse y qué beneficios podrían obtener. La respuesta a esto es que los trabajadores CAS tienen el derecho a sindicalizarse. Bien, y los beneficios que podrían obtener son los beneficios que puedan dar en una negociación colectiva, que, como hemos dicho, podría incluir también compensaciones económicas, incrementos salariales. El gran problema con los trabajadores CAS es que los trabajadores CAS tienen contratos temporales. El régimen CAS es un régimen laboral que establece que cada contrato tiene un vencimiento que no puede superar el año fiscal. Y claro, el gran problema aquí es que los empleadores estatales pueden simplemente decidir no renovar un contrato CAS sin justificar o sin dar una mayor justificación, solamente alegar el hecho de que el contrato o el vencimiento del contrato, que el contrato se vence. Es por eso que los trabajadores CAS generalmente no se sindicalizan, porque al tener un contrato temporal, los empleadores podrían simplemente finalizar los contratos, lo que ocultaría obviamente una conducta antisindical de los empleadores, pero claro, ellos podrían justificar este hecho por la situación de temporalidad de los propios contratos CAS. Bien, muchas gracias, doctor Fernán. Doctor, también tenemos una participación por voz, en este caso de doctor Brian Erquinio. Doctor Brian, muy buenas noches. Si me lo vas a escuchar, doctor Brian, tu micrófono ya está activado. Por favor, también pediría que tu micrófono lo puedas activar solamente pulsando el símbolo del micrófono para que esté activo. Doctor Brian Erquinio, por favor, si deseas hacer tu participación por voz, rogaría por favor que pulses tu micrófono para que puedas a tener acceso a lo que es el micrófono, por favor.
A ver, bien, en este caso, doctor Brian, creo que no tienes micrófono. Doctor Renan, hay otra pregunta por escrito, por favor. Los sindicatos pueden ejercer sus funciones sin el ROS. El ROS entiende que es un reglamento. No sé si puede precisarme ahí el ROS. Se entiende que los sindicatos tienen que, bueno, acá si me hacen la consulta respecto de los sindicatos en general, sí, pues ellos tienen que tener unos estatutos, tienen que digamos, regular o normar sus funciones a través de reglamentos, ¿no? Para efectos de que puedan actuar sindicalmente, ¿no? Esa sería la respuesta. Justamente ahí, doctor, nos manda la aclaración, la doctora Irma. Registro de organización sindical y social. Puede ejercer sus funciones sin el registro de organización. Lo que pasa es que si bien el registro lo tiene el Ministerio de Trabajo, si bien es un registro constitutivo, los sindicatos pueden ejercer, pueden ejercer funciones como asociación, pero no funciones para efectos sindicales, porque ese es un registro necesario, ¿no? Es cancelatorio. No podrían ejercer sus funciones sindicales sin estar considerados en el registro de organización sindical y social. Bien, muchas gracias, doctor. Tenemos por así una participación por voz del doctor Tito Josué Rodríguez Orellana. Doctor Tito Josué, muy buenas noches. Tu micrófono se va a activar. Buenas noches. Doctor Renan, una consulta. En el sector salud, actualmente las obstetras están en una medida de fuerza, en una huelga. En una región le han dicho, bueno, ustedes no son sindicalizados y como tal, la huelga que están haciendo es totalmente ilegal. Efectivamente, en la selva central, las obstetras no están sindicalizadas, ¿no? Ellas están acatando una huelga nacional que fue planteada por las obstetrices. ¿Cómo sería este caso, doctor? ¿Tendría razón las autoridades al decir de que como ellas no están sindicalizadas, no tienen derecho a la huelga? Bien, en realidad ahí hay una calificación previa respecto a la ilegalidad o no de una medida como la huelga. La huelga está regulada y claro, la huelga, si es parte tiene que estar sujeta a condiciones, ¿no? Una de ellas es que los que realizan una huelga son precisamente un sindicato que tiene que tener reconocimiento, ¿no? De lo contrario, esa huelga sería considerada una huelga ilegal y por tanto estos trabajadores, estos servidores públicos, estas enfermeras podrían incluso perder sus puestos de trabajo en la medida que hay un abandono de su relación laboral. Es por eso que es por eso que sí, pues sería una huelga ilegal, que no tiene mayor efecto, ¿no? Gracias, doctor. Ya. Bien, muchas gracias al doctor Tito Josué Rodríguez Orellana, también al doctor Renan Pavel por lo que es la participación por voz. Bueno, sin nada más, creo que ya, bueno, la última participación por voz ya para culminar, doctor Renan, la participación del doctor Jorge Leónidas Quispe. Doctor Jorge Leónidas, muy buenas noches. Tu micrófono lo voy a activar. También, por favor, doctor Jorge, tu micrófono, ¿podrías activarlo? Me sale que tu micrófono está desactivado, doctor Jorge Leónidas. Lo podrás encontrar el símbolo de un micrófono, lo puedes pulsar. Ahí lo acabo de activar. Sí, ya está, doctor Jorge, puede hacer su pregunta. Sí, la pregunta era con relación al tema de los sindicatos. Por ejemplo, en mi ciudad, que es Ica, tengo un sindicato que es de obreros municipales y tenemos cerca de 50 años de afiliación en el Ministerio de Trabajo, pero no contamos con personería jurídica. ¿Es la obligación tener una personería jurídica? Ya, claro. Claro, lo que pasa es que para que sean registrados en el Ministerio de Trabajo, en el registro, es necesario que estén constituidos como una asociación.
y que tengan personalidad jurídica. Doctor, porque nosotros tenemos 50 años de, bueno, el sindicato tiene 50 años de fundación, pero nosotros no tenemos un registro, una personalidad jurídica, no existe en registros públicos una afiliación como sindicato de obreros municipales. Ya, ¿y por qué no hacen la inscripción del sindicato ante el registro público? Bueno, porque tendría que empezarse de cero, como que el sindicato sea afiliado, se ha empezado a registrar recién este año, o el próximo año en todo caso. No, lo que pasa es que para que actúen en el mundo jurídico tienen que tener personalidad jurídica para que puedan intervenir. De lo contrario, digamos, las actuaciones como persona jurídica no tendrían mayor efecto, ¿no? Tiene que tener Claro, doctor, la pregunta es porque con relación a las negociaciones colectivas, año a año se han venido desarrollando en el caso de la patronal, ¿no? Se han venido cumpliendo. Y existe el registro dentro del Ministerio de Trabajo, más no en los registros públicos no aparece un registro como persona jurídica. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que hay una especie de vacío porque no hay una norma que te diga, ¿no? Sin embargo, yo entiendo que como una asociación, porque ustedes serían una asociación, un sindicato es un grupo de personas, claro, para que sus acuerdos sean oponibles a terceros deberían tener un registro en registros públicos, ¿no? Deberían, pero como les digo, si hay un vacío legal, ahí podría haber una suerte de interpretación, ¿no? Doctor, el tema pasa con relación a que tendría el sindicato algún tipo de problema legal si se inscribe a partir del próximo año como asociación o asociación de trabajadores obreros de la municipalidad provincial, por ejemplo, puede ser. ¿Habría un tipo de problema legal? No, problema legal no, porque simplemente están haciendo un registro de algo que ya, digamos, de una situación que ustedes ya venían ejerciendo como sindicato. Un problema legal en el sentido de que pierdan algunos beneficios que ya han venido negociando, no. No existe ningún tipo de problema legal en ese aspecto. No considero que no. Doctor, la siguiente pregunta es con relación a una negociación colectiva. En esta negociación colectiva se firmó un pacto colectivo en la cual el trabajador que falleciera en actividad, dice el pacto colectivo, la mujer, la viuda o el hijo supertite sostén de hogar entraría en reemplazo de él, dice el pacto colectivo, firmado en el año 86. Este pacto colectivo se ha ido cumpliendo hasta el año 2005, donde el alcalde de esa época saca una resolución de alcaldía en la cual anula ese pacto colectivo. El pacto colectivo tenemos entendido y sabemos de que es bilateral, no unilateral. Y de una sola parte la municipalidad o el alcalde no podría, digamos, unilateralmente deshacer ese pacto colectivo. Entonces, allí también existe el tema, digamos, del abuso de autoridad, porque desde esa fecha hasta la actualidad, se viene incumpliendo ese pacto colectivo, ya que tienen que irse a la vía judicial y el alcalde de turno dilata el proceso y hasta ahora no se ven resultados de ese pacto colectivo. Ya, claro, lo que pasa es que el convenio colectivo, los beneficios que se parten en el convenio colectivo, en principio tienen naturaleza permanente, salvo que en un convenio colectivo posterior se establezca una modificación. Se entiende que ese pacto que se ha ido ejecutando en el tiempo está vigente, ¿no? Y claro, usted bien dice que si es un convenio colectivo, eso tiene fuerza de ley. Y obviamente a través de un acto administrativo no podría inaplicarse un convenio colectivo que tiene fuerza de ley, ¿no? Eso sería, porque es un pacto colectivo, tiene rango de ley, ¿no? O sea, prácticamente es bilateral, como siempre nos decimos nosotros, es bilateral y depende de las dos partes, hacer alguna modificación o cambiar algo, ¿no? No unilateralmente. Ahí sí, existe un abuso de autoridad, claramente. Sí, podría ser, sí. Doctor, y la última pregunta es con relación a lo que es los sindicatos
dice la ley de que se basan en negociaciones colectivas, no están sujetos al 10% de la asignación familiar? Los sindicatos que se basan, no entiendo la pregunta. Lo que pasa es que la asignación familiar es establecida por ley, es un beneficio de todos los trabajadores que tengan carga familiar. Entonces eso, a través de una negociación colectiva se puede mejorar el derecho, ¿no? Pero no quitar, no reducir el derecho. O sea, ¿podría mejorarse o establecerse mecanismos distintos para la mejora de ese beneficio? Este beneficio, claro. Ok, doctor, muchas gracias. Bien, muchas gracias al doctor Jorge, también al doctor Renan por la participación y nuevamente doctor Renan agradecido con la clase del día de hoy. Nos estamos viendo en otra clase de Gaceta Laura, doctor Renan. Muy buenas noches. Listo, muchas gracias. Hasta luego.